Capítulo 11. N/A. Después de leer este capítulo, sepa que lo actualicé antes de lo previsto. ¿Por qué? Leer en la parte inferior. Anko merecía ser feliz. Mientras la lluvia caía sobre los techos, las calles, los árboles y la hierba, Naruto pensó esto una vez más. Ella merecía la felicidad. Después de una vida así, se merecía tener a alguien que le importara, con quien pudiera despertarse y sonreírle contenta. Alguien con quien pudiera discutir, alguien que pudiera enojarla más que cualquier otra persona y que luego la haría tan feliz. Alguien con quien compartir la existencia, convertirse en un juntos, un nosotros. Ella se lo merecía. No esto, de todas las cosas posibles, no esto pensó Naruto mientras miraba el ataúd frente a él. Por lo que había entendido, había sido una misión de rutina. Un señor del crimen se había apoderado de algunas aldeas periféricas en las profundidades de algún pequeño país atrasado, imponiendo su brutal gobierno. Se habían enviado 3 ninjas de Konoha para eliminarlos. Anko había sido uno de ellos. Fue una misión simple, entrar, lidiar con ellos y salir. Le había parecido una misión normal, casi mundana. Por supuesto, eso era solo porque las sucias prostitutas de los campesinos que habían venido arrastrándose pidiendo su ayuda no habían mencionado que dicho señor del crimen era un ninja desaparecido de rango A, uno con una recompensa de 10 millones por su cabeza. Los otros 2 shinobi, ambos chunin, enviados habían dicho que había ido muy rápido. En un segundo acababa de estar allí, desatando un jutsu de viento devastador que podría haber arrasado la aldea y haberlos matado a todos. Anko había sido la única capaz de reaccionar, logrando detener el ataque y lanzarse sobre el hombre. La batalla había sido corta y brutal, Anko logró matarlo antes de que los 2 chunin lo alcanzaran. Sin embargo, las espadas del hombre habían sido envenenadas. Veneno de susurro de sangre. Había entrado en el torrente sanguíneo de Anko, había destruido su capacidad para coagular y disolver lentamente las mismas paredes de sus arterias. Anko había muerto con un dolor increíble, tosiendo y gritando. No lo habían dicho, pero Naruto sabía que ella lo había hecho, él había usado el mismo veneno varias veces. Siempre tuvo el mismo efecto. De pie frente al ataúd con ropa funeraria negra, Naruto se encontró sin poder siquiera preocuparse por la lluvia que caía sobre él. A su alrededor, los demás asistentes al funeral estaban de pie con paraguas en la mano. Naruto de alguna manera encontró algo ofensivo en sus medidas para protegerse de la lluvia. Quería arrancar esas cosas de sus manos, arrojarlas al viento. Sin embargo, no lo hizo, no encontró la fuerza para hacerlo. Francamente, no encontró la fuerza para hacer nada como estaba. Todo lo que podía hacer era quedarse allí, mirando el ataúd en el que ahora yacía Mitarashi Anko, muerta. Muerte, un concepto tan absurdo. Que alguien estuviera muerto, no tenía sentido. La vida humana, la existencia humana, se construyó en torno a los innumerables procesos del cuerpo humano. Se inhaló aire, se absorbió el oxígeno y se envió a la sangre, y el dióxido de carbono se expulsó del cuerpo con la exhalación. La sangre bombeada por el corazón, cada latido increíblemente poderoso y enviando litros de sangre en movimiento. El flujo de sangre a través del hígado y los riñones, donde se limpió de impurezas, hasta el cerebro, donde se liberó el oxígeno para llegar a las células cerebrales sensibles sin las células sanguíneas que lo acompañan. Músculos, nervios, sistema linfoide. Para que todo eso haya cesado, todo se redujo a pedazos inmóviles e inmóviles. Ya no era un humano. Mitarashi Anko no estaba muerta. Ella había dejado de serlo. En este mundo ya no existía tal cosa, ya no existía tal concepto, como Mitarashi Anko. Ella existía ahora solo como un recuerdo, una colección de imágenes dispersas y fragmentadas en la mente, no diferente de una hipótesis pensada. Ella se había ido, y Naruto se quedó solo. Naruto-kun, dijo una voz a su lado. No miró, no necesitaba hacerlo. Era evidente que era Rin. La mujer se paró junto a él con su paraguas en la mano, mirándolo con esos ojos preocupados de ella, ojos que él en un ataque de irracionalidad sintió como si quisiera arrancarle de la cabeza. No hizo eso, simplemente se quedó allí, mirando el ataúd. La ceremonia había terminado en un tiempo respetable. El cura no se había apresurado en nada ni había dicho simplemente frases estándar. Sus palabras, lamentables e inadecuadas por su propia naturaleza, eran al menos aceptables. Sin embargo, tampoco se prolongó, concluyéndose de manera sombría y digna. El ataúd ahora estaría aquí por un tiempo, para que la gente dijera adiós. ¿Qué tipo de idea absurda fue esa? ¿Adiós?
No había nada de lo que despedirse, solo un montón de carne y hueso en descomposición que no era relevante para la mujer que había desaparecido. De hecho, ¿por qué estaba él siquiera aquí? Debería estar haciendo algo, trabajar en un proyecto, leer un libro, entrenarse a sí mismo. Estar de pie aquí era una idiotez, no tenía ningún propósito. Sin embargo, no se movió. Le encantaban las ceremonias del té, dijo Rin ahora. Naruto primero reaccionaba ahora. No sabía eso, dijo con voz ronca. Se sentía como si algo le hubiera dado una patada en las entrañas. ¿Por qué no sabía ese hecho? ¿Era esto una mentira de Rin para provocar una reacción en él? No, Rin no mintió. Ella me lo confió solo el día antes de partir, le dijo Rin con suavidad. Estábamos hablando de lo que le gustaba, después de un rato salió esa golosina. Ella solo había participado en unos pocos, pero me dijo que de vez en cuando había pensado en asistir a más de ellos. Entiendo, susurró Naruto, ahora mirando a su alrededor. Los asistentes comenzaban a separarse. Un trío de figuras ya se alejaba del grupo, a saber, los campesinos que habían solicitado la ayuda de Konoha. Habían dicho que querían presentar sus respetos a la mujer que salvó a sus familias, parecía que más se iban a ir también. ¿Salir, eh? Eso le hizo pensar en algo. No debería estar perdiendo el tiempo aquí, murmuró para sí mismo ahora. ¿Qué dijiste? Rin le preguntó, Naruto negando con la cabeza. Nada, dijo, no importa. Gracias por asistir a esta ceremonia, Eisei-sensei. Rin lo miró con preocupación en sus ojos. Era lo menos que podía hacer, dijo finalmente y Naruto asintió. Le doy las gracias por ello. Con eso, miró hacia el este, hacia la aldea propiamente dicha. Adiós por ahora, dijo, comenzando a moverse hacia el pueblo una vez más. No había nada que ganar estando de pie junto a su tumba. Ella ya se había ido. En cambio, había otras cosas que hacer. Sabía que los campesinos se alojaban en la posada de la plaza de la ciudad. Ahí era donde se dirigirían ahora mismo, para hacer las maletas y marcharse de la aldea. Sin embargo, había un tramo de ese camino que pasaba entre dos barrios, flanqueado a ambos lados por vallas altas. Naruto aceleró y se aseguró de alcanzar a los campesinos allí. Hacía frío, casi inmóvil y fijo dentro de él, pero sin embargo lo consumía. Furia fría y áspera. Se encontró a sí mismo puesto en acción, negándose a quedarse de brazos cruzados ahora. No ahora, no aquí, no con las mentiras evidentes que vio. Al doblar la esquina, pudo ver las espaldas de los campesinos y el largo y solitario camino en el que se encontraban. Con un shunshin, se movió para pararse justo detrás de ellos, dejando que el rellano fuera lo suficientemente fuerte como para generar una ráfaga de viento que ninguno de ellos dejó de notar. Todos miraron hacia atrás justo cuando la mano de Naruto salió disparada, agarrando la garganta del campesino del medio y levantándolo en el aire. Sus gritos de conmoción y miedo, combinados con los sonidos ahogados del hombre que Naruto sostenía, resonaron al otro lado de la calle. Empujando hacia arriba, levantó al hombre un pie completo en el aire, dejando sus pies colgando, sus manos agarrando las de Naruto en pánico y su rostro poniéndose cada vez más rojo. Así que no lo sabías, dijo Naruto con voz glacial. Cortó el sonido de la lluvia que caía como un cuchillo en el agua. Así que simplemente resultó ser un infame ninja desaparecido de rango allí. Ese señor. Uno de los otros campesinos comenzó ahora, lo juro, no sabíamos que era un ninja, pensamos que era un mero bandido. Lo prometemos, sobre las tumbas de nuestros antepasados. El último agregado. ¿Por qué no en la tumba de la mujer que murió? ¿Por qué convenientemente no mencionaste algo que hubiera hecho que la misión fuera 50 veces más cara? Preguntó Naruto, su voz se convirtió en un siseo. Dime, ¿qué precedente sientas si se te permite vivir? Prosiguió. Si se sale con la suya, ¿qué impedirá que todos los escoria de las 5 naciones mientan sobre las misiones que nos piden que hagamos para reducir los costos? No dejaremos que nadie sepa nada de esto. El segundo campesino maldijo. No queríamos que muriera nadie. Lloramos su muerte como si fuera uno de nosotros. ¿Ah, de verdad? Preguntó Naruto mientras el retumbar de un trueno se podía escuchar en la distancia. ¿No es más bien que irás a casa ahora y celebrarás esto, sin pensar en la mujer que murió por tu culpa? No, lo juramos. Respondieron los campesinos, su amigo enrojeciendo cada vez más la cara por haber sido ahogado. Naruto los miró, sintiendo su absoluto desprecio por ellos. Estos gusanos parásitos que lloriquean. ¿Qué motivó alguna parte de su existencia cubierta de tierra? Quería, más que nada, quemar su aldea hasta los cimientos y crucificarlos a todos en la colina más cercana. Quería hacerlo, pero no lo hizo.
En cambio, tiró al suelo al hombre que sostenía por el cuello y se elevó por encima de ellos, mirándolos con una mirada helada. Entonces vayan a la oficina de locaje, les dijo, háganle saber que van a solicitar impuestos adicionales al daimyo para pagar esta misión. Y obviamente pagarán intereses generosos para compensar tanto como puedan. Por la muerte de esta mujer valiente. Ahora se encorvó frente a ellos, todavía mirándolos, eso, espero, no sea mucho pedir. ¿Verdad? Preguntó en voz baja. ¡No! Todos los campesinos respondieron con temor. Juro por el alma de mi madre que honraremos su muerte, Shinobi-sama. Dijo el tercero. Naruto se dio cuenta de que estaban asustados, casi sin sentido. Debe parecer el mismo Shinigami en este momento, un ser aterrador e inhumano que promete la muerte. Confío que sepan dónde está la oficina, dijo y todos los campesinos asintieron rápidamente. Entonces muévete, ahora. Terminó la discusión y todos los campesinos se pusieron de pie, corriendo tan rápido como sus piernas se lo permitieron. Naruto se puso de pie, suspirando profundamente en un intento de deshacerse de la enconada sensación en su mente de que había sido demasiado amable. Ahora miró hacia atrás, viendo cómo Rin estaba a unos pocos metros de distancia. Podía decir que ella había estado mirando, su rostro mostraba su conmoción y parecía haberse movido para detenerlo. Entonces sintió otra punzada de ira y apretó los dientes. No soy tan irracional, dijo, casi sin vida, antes de alejarse de ella y marcharse. Sin embargo, no se fue a casa, no podía obligarse a hacerlo. Vagaba a ciegas por las calles de Konoha, acechando las carreteras sin pensar realmente a dónde se dirigía o, de hecho, qué tan lejos o por cuánto tiempo vagó. Simplemente caminó por las calles vacías con un paso casi sonámbulo. Se sentía como si quisiera desaparecer, que si caminaba lo suficiente, tal vez su cuerpo se disolvería en el agua y desaparecería en la tierra. Anko recordó la primera vez que la conoció, una niña pequeña recién aprendida de Orochimaru. Anko, que ya tenía su extraño sentido del humor, había saltado detrás de una puerta con una máscara de monstruo cuando Naruto estaba a punto de irse a la cama. Estaba aterrorizado y se escapó con Anko persiguiéndolo por la mitad de la casa antes de que Orochimaru la hiciera tropezar y le dijera que se detuviera. Eso era todo lo que había hecho las primeras semanas, aterrorizarlo y hacerle bromas. Fue solo después de un buen rato que mostró otro lado. Naruto llevaba unos meses en su entrenamiento siendo sometido a un poderoso genjutsu como parte de su entrenamiento para ignorar el dolor y el miedo, había sido un desastre esa noche. Pero Anko se había acercado a él, se sentó en la cama con el niño de entonces 7 años, le revolvió el pelo y le dijo que seguramente no era tan asustadizo que lloró por eso. No después de todo el entrenamiento que ella le había dado. Ella siempre había estado allí después de eso, como una hermana mayor que lo había cuidado, siempre estaba dispuesta, a su manera especial, a consolarlo y apoyarlo. Pero ella se había ido, había dejado de existir, y Naruto se quedó solo. Naruto terminó deteniéndose y miró hacia el cielo. La oscuridad caía, el cielo nublado estaba completamente negro. A lo lejos, incluso podía oír un trueno. Cerró los ojos y dejó que la lluvia cayera ahora, sin siquiera poder comentar secamente para sí mismo cuán dramáticamente encajaba con el mundo entero. Todo lo que hizo fue quedarse allí, dejando que la lluvia azotara su piel y el frío se filtrara en su propio ser. Déjelo lavar, déjelo congelar hasta convertirse en hielo, déjelo derretir y déjelo desaparecer en las alcantarillas y en el río. Naruto se encontró incapaz de preocuparse más. No supo cuánto tiempo estuvo allí antes de que alguien lo llamara. Naruto-san. Dijo una voz a través del sonido de la lluvia que caía, sin provocar ninguna respuesta de él al principio. Sin embargo, cuando la voz gritó una vez más, volvió un poco la cabeza para mirar. Fue Guren quien habló. Se paró a unos metros de distancia bajo la cubierta de un paraguas, con preocupación en sus ojos. «¿Vas a coger un resfriado?», dijo Guren ahora, acercándose con el paraguas. Sin embargo, Naruto levantó una mano para indicarle que se detuviera. «Estar mojado y tener frío no aumenta el riesgo de enfermarse», dijo. «Eso es un mito». Aún así, insistió, «no puedes quedarte aquí así». «¿Por qué?», Naruto preguntó sarcásticamente, «no recuerdo que tengas ninguna responsabilidad por mí». Guren suspiró ahora. «¿Entonces qué harás?», ella le preguntó. «Quédate aquí». «Por un tiempo», dijo Naruto, «tal vez 1 o 2 horas. Luego me iré a casa, me quedaré dormido y cuando me despierte volveré al trabajo». Eso era todo lo que saldría de esto, de la muerte de Anko. Lo que sentía no iba a infringir sus deberes. Tenía que sufrir esta noche, llorar, sentir la pérdida, y luego volvió al trabajo.
Anko era un recuerdo ahora, los recuerdos se quedaban en la parte de atrás de la cabeza donde pertenecían. Después de todo, eso era lo que le habían enseñado. Sin embargo, Guren no dejó de mirarlo. Tengo una idea mejor, le dijo finalmente, Naruto mirándola, ¿sabes dónde estás? Continuó, Naruto mirando a su alrededor por primera vez. No reconoció esta parte de Konoha, estás justo afuera de nuestra casa, le dijo Guren, el distrito de Kamejiya. Ven conmigo, te pondremos ropa seca y te daremos algo de abrigo. Beber. Vamos. Ahora Guren lo tomó de la mano y lo condujo por la calle hacia el distrito cercano. Naruto no encontró en el objetar, no tenía la fuerza para hacerlo. En cambio, fue llevado a uno de los edificios dentro de este lugar que se había convertido en el hogar del clan Tsubaki. Hace solo unas semanas no había nada aquí más que un prado, algunos árboles y el arroyo que atravesaba la zona. Sin embargo, cuando el clan Tsubaki fue reconocido oficialmente y pasó a formar parte de Konoha, se le dijo a Guren que eligiera un buen lugar para construir su distrito. Ella lo había hecho y luego, al día siguiente, todo el distrito se había quedado allí, casas suficientes para albergar a todo el nuevo clan, así como a sus próximos hijos y familias, habían surgido en una noche. Naruto había sospechado que el linaje de Shodaime todavía estaba escondido en algún lugar, pero nunca se confirmó nada. Sin embargo, había surgido, Naruto no había pensado más en eso entonces y ahora mismo no podía importarle. Solo se permitió que lo llevaran a uno de los edificios, Guren dobló su paraguas y lo condujo al interior. El edificio parecía estar construido después de todos los diseños estándar disponibles, un pequeño pasillo con una cocina barra comedor más grande más adentro, un baño a la izquierda y una sala de estar a la derecha. No se dijeron palabras, pero Guren le dio una bata de baño y se secó. Ropa interior junto con una toalla y dejarlo entrar al baño. De alguna manera Naruto se encontró comenzando a resentirse con ella, pero todavía no se opuso, solo se secó con una toalla y se puso la ropa seca. Cuando salió, Guren ya había preparado el té y había dejado 2 tazas en la mesa de la sala de estar. Como si fuera un anciano inválido, ella lo llevó allí para que se sentara en el sofá gigante y se sentó a su lado. Casi empujó la taza de té en sus manos y Naruto tomó un trago rápido y profundo con irritación. Dejarlo escaldar, al menos la haría parecer una tonta. Cada vez más, su intromisión empezaba a irritarlo. Sin embargo, el té resultó estar lo suficientemente frío como para no quemarlo. Al mirar a Guren, pudo ver en sus ojos que ella había anticipado esto. Es como con Yukimaru para mí, dijo ahora. Vuele, no sabes a dónde ir o incluso si quieres que se vaya. A veces, parece que sería mejor si te marcharas. No trates de atar a Yukimaru y Anko, dijo Naruto ahora, apenas para dejar de romperse. Era un chico que viste una vez. Anko fue lo único que me mantuvo cuerdo. Su madre fue la única persona que me mostró una bondad genuina, respondió Guren. Pero tienes razón, no son iguales y solo puedo imaginar cómo te sientes. Entonces, ¿por qué estoy aquí? Preguntó Naruto, bebiendo otro sorbo de té. Porque me preocupo por ti, dijo Guren, al igual que todo el clan. Naruto se sintió casi repugnado por lo que dijo. Mal hasta el fondo, no se preocupaban por él, no lo harían si supieran la verdad. Vieron un Salvador donde solo había un hombre que había pensado continuar el trabajo de Orochimaru. Equivocado. Falso. Naruto se encontró agarrando la taza de té en sus manos. Respiró hondo unas cuantas veces, mirando al frente, en un esfuerzo por calmarse antes de hacer algo drástico. Guren se inclinó hacia adelante y le puso una mano en la muñeca. Fácil. Ella dijo, Naruto-san, no tienes que estar solo. Quiero decir, no puedo quitarte el dolor o hacerlo menor, pero estamos aquí para ti. Si lo necesitas, de cualquier manera, hay todo un clan aquí que te honra y respeta. Entonces harás cualquier cosa para ayudarme, ¿es eso? Preguntó con amargura, mirando a Guren con los ojos entrecerrados. Sí, le dijo claramente. Allí se rompió para Naruto. Estaba tan disgustado por el deseo ignorante de ayudarlo que ella mostraba, esa absoluta y repugnante falta de conocimiento de lo que había detrás de sus acciones en verdad. Dejó la taza sobre la mesa con un pequeño golpe y se volvió hacia ella. Naruto no podía tomar esto, no esa devoción de ojos estrellados, y ahora actuó para romperla, para hacerla retroceder horrorizada y echarlo, como se merecía. Él se inclinó y la besó, también profundamente. Como con todas las cosas que había aprendido, las cosas que le enseñó esa ramera que le había quitado la virginidad quedaron claras en su cabeza.
Ahora usó este conocimiento, dejando que su lengua y labios recorrieran los de Guren, capturarla por completo con su beso agresivo mientras su mano se extendía para capturar su cabeza también. Esto era todo, podía sentir cómo ella retrocedía, ella lo alejaría, retrocedería con disgusto y lo echaría ahora que le había escupido su bondad en la cara. En una demostración retorcida y despreciable de su naturaleza patética, hizo lo que había hecho Anko, dejó que el deseo carnal hablara. No lo usó como escudo contra la soledad que tenía Anko, sin embargo, lo usó como una espada para apuñalar la bondad ofrecida. Él, así de miserable era. Cuando llegó su castigo, fue más feroz y poderoso de lo que esperaba. Había esperado que ella se congelara, lo empujara lejos de ella, lo mirara en estado de shock y traición. Lo que no esperaba era un puñetazo en el estómago, lo suficientemente poderoso como para levantarlo del sofá. Naruto soltó un sonido ahogado cuando el aire fue expulsado salvajemente de él, el puño de Guren se sintió como si tocara su columna. Primero ahora logró entender lo que apareció ante sus ojos nuevamente, Naruto encontró a Guren de pie, empujándolo hacia el sofá y colocando una hoja de cristal contra su yugular. No. Le dijo, serena y decidida, que no voy a hacer por ti, ahora no. Naruto había aterrizado casi con un choque y aún jadeaba por respirar, sintiendo que iba a vomitar. Miró a Guren, sintiendo que sus ojos se empañaban por la conmoción. No eres bueno para mucho más que estar acostado ahí ahora, así que escucha, le dijo Guren. En su voz estaba la vieja Guren, la guerrera sedienta de sangre y orgullosa, que respondía cualquier desaire con sangre. Quiero ayudarte, le dijo, pero no dejaré que me folles con la única intención de escapar de tu dolor. Mi Tarashi era tu amiga, se merece más que tú lanzándote a la primera muestra de bondad como un perro cachondo. Entonces no lo hagas. Naruto gruñó recuperando el aliento. Échame de aquí. No trates de darme algo que ni siquiera puedo decirte qué es. Guren no quitó la hoja de su yugular, sin embargo, en sus ojos, Naruto solo vio más y más esa maldita piedad y compasión. Solo llora, le dijo. Piensa en la primera vez que la conociste, cuando empezó a interesarte. Piensa en su último cumpleaños, piensa en lo que tenía de especial. Piensa en eso, llora. Ahora Guren lo soltó, retrocedió y se alejó. Te secaré la ropa, continuó, puedes quedarte con el sofá esta noche. Con eso ella salió, dándole a Naruto algo de privacidad. Naruto, sintiendo que la adrenalina en él se mezclaba con todas las emociones que bramaban como un mar embravecido en su alma. Aturdido, se sentó con una ligera inclinación hacia adelante. Todas esas cosas de las que Guren había hablado le vinieron ahora, recuerdo tras recuerdo desfilando frente a él. Sintiéndose ahogado, Naruto respiró hondo solo para darse cuenta de que temblaba. Con él vino una presión, una sensación de hormigueo en sus ojos. Extendiendo la mano, apoyó la cara entre las palmas de las manos y apretó los dientes. Un escalofrío se apoderó de su cuerpo, una sacudida cuando su respiración hizo una inhalación brusca. Pronto Naruto se encontró sentado allí, temblando silenciosamente mientras sus ojos se inundaban y su respiración se volvía irregular. Maldita sea, dijo en voz baja. Maldita sea. No pudo decir nada más mientras el dolor lo abrumaba. Por primera vez en casi 8 años lloró, llorando de dolor, pena y pérdida. A la mañana siguiente, Naruto se despertó lentamente. Se sentía agotado a pesar del sueño que había conseguido y sentía como si tuviera los ojos hinchados. Sin embargo, la comprensión más sorprendente vino después de eso, cuando se dio cuenta de que no estaba en casa. Sentado derecho en la cama, se dio cuenta de que no era una cama sino un sofá. Al principio miró a su alrededor, sintiendo una oleada de angustia, antes de que le vinieran los recuerdos de ayer. Después de unos momentos de quietud suspiró, dándose cuenta de que no era un mal sueño. De hecho, Anko estaba muerta y él. Naruto gimió, recordando lo tonto que había hecho de sí mismo, tanto en el funeral como cuando Guren lo encontró bajo la lluvia. Él había ido tras los clientes, bastante decidido a hacerlos sufrir, y cuando Guren lo había hecho entrar después de su largo viaje bajo la lluvia, había tratado de obligarse a ella. ¡Qué humillante! Naruto sintió que se le revolvían las tripas mientras se preguntaba cómo iba a poder mostrarse en público después de esto. Buenos días, dijo Guren desde la puerta, Naruto mirándola lentamente. No parecía peor por llevar la mujer, de pie en el umbral, apoyada contra el marco de la puerta con los brazos cruzados. Sin embargo, no podía ver ningún disgusto en su rostro, eso tenía que contar para algo. Iba a hacer un comentario seco, comenzó, pero buenos días a ti también.
Guren soltó un pequeño G ante esto y Naruto hizo una mueca. Hay desayuno si quieres, dijo. Yo también me dirijo allí en 5. ¿Desayunan juntos? Preguntó Naruto distraídamente ahora. Con un poco de sueño entre él y el funeral, las cosas parecían más claras. Al menos ahora no iba a arremeter contra la gente al azar. Muchos en el clan querían mantener esa tradición, dijo Guren, siempre comían juntos en Oto y, de repente, hacer tu propio desayuno parecía tan solitario. ¿Dónde está mi ropa? Preguntó Naruto ahora, sin planear ir a ninguna parte con el albornoz que estaba usando. Guren le arrojó un pequeño bulto ahora y Naruto lo atrapó. Estaba bien su ropa, seca y doblada a la vez. Los dejó en la mesa frente a él y se puso de pie. ¿Te importa? Le preguntó a Guren ahora mientras planeaba cambiarse. En realidad sí, dijo Guren ahora, creo que al menos me he ganado una mirada, ¿no crees? Ella le dio una sonrisa maliciosa ahora y Naruto se estremeció un poco. ¿Se refería a ayer? No lo sabía muy bien. Si es así, fue un golpe bajo, de lo contrario, solo fue una broma de mal gusto. Con un suspiro se quitó el albornoz, después de todo estaba usando ropa interior. Guren se rió entre dientes mientras él, sin ninguna vergüenza real, comenzaba a ponerse la ropa. No eres de los que andan de puntillas con lo que tienes, comentó, bonitos abdominales por cierto. Desde que me convertí en aprendiz de Orochimaru no había mucho espacio para la modestia, dijo Naruto mientras se ponía los pantalones, especialmente no después de que me dio la piel de serpiente sublérmica. Mi epidermis está más o menos ahí para mostrarla. No siento ninguna razón real para estar avergonzado. Entiendo, dijo Guren en voz baja ahora, algo de alegría desapareció de su voz. Naruto la miró ahora mientras se ponía la camisa. ¿Vos sí? Preguntó, más curioso que cualquier otra cosa. Soy la maestra del clan de los sobrevivientes de Oto, le recordó Guren, he visto casi todo. Punto tomado, dijo. Después de todo, eso era cierto. A pesar del nuevo nombre, este grupo seguía siendo la colección irregular de personas que habían sobrevivido a Oto, eran mutantes, personas mutiladas, labrats humanos y todo tipo de personajes. Se le ocurrió un pensamiento ocioso sobre qué tipo de resultados finales absurdos podrían ver si este clan se convirtiera en un linaje unido debido a todos los diversos linajes y mutaciones que existían aquí. Lo más probable es que este clan se convierta en un cliente favorito de los médicos ninjas y del departamento de I+D. Se preguntó qué sangre pasaría al final. Sin embargo, era más interesante si había alguna forma de salir de esto. No quería desayunar con otras 100 personas en este momento. Sin embargo, Naruto no vio ninguna salida y cuando llegó el momento, tenía derecho a decir que no después de ayer. Hizo una mueca una vez más al recordar lo que había intentado, era repugnante. Guren le mostró el edificio más grande en el medio del distrito y lo que tenía que ser el comedor. Estaba casi vacío en ese momento, las mesas bajas estaban colocadas con 4 mesas largas verticalmente a lo largo de la habitación y una quinta mesa horizontalmente a lo largo de los extremos cortos de las últimas 4. Guren tomó asiento en la mesa horizontal, indicándole que viniera y se sentara a su lado. Naruto lo hizo, dándose cuenta de que estaba sentado en el lugar de honor, justo al lado del jefe del clan. Los susurros que vinieron de los miembros del clan Tsubaki ya presentes al verlo lo hicieron temblar, odiaba estas situaciones. Sin embargo, Guren acudió a su rescate ahora, aplaudiendo para llamar su atención. Ya es suficiente, dijo, Naruto-san vino aquí a desayunar, no para que la gente le cuente chismes sobre él en la cara. Los susurros se detuvieron rápidamente, Naruto dio un pequeño suspiro de alivio. Gracias, dijo en voz baja, Guren sin sonreír mientras lo miraba. Lo peor está por venir. Ella le advirtió, Naruto sintiendo una sensación de hundimiento en su estómago de nuevo. Solo unos segundos después, la puerta en el otro extremo de la habitación se abrió de golpe, Naruto observando divertido cómo Sakon y Hirobou entraban, ambos luciendo completamente agotados. Sakon parecía haberse puesto la ropa y tener la camisa abierta y colgando de un hombro mientras Hirobou bostezaba masivamente y se rascaba debajo de la camisa. Buenos días, murmuró Sakon con amargura. ¿Todavía no está lista la comida?, añadió Hirobou. Naruto decidió divertirse un poco y antes de que lo vieran corrigió su postura para sentarse con la espalda recta y los brazos cruzados. Qué indigno, dijo, dejando que su voz tuviera algo de desaprobación. Sakon y Hirobou casi saltaron de sus pieles del miedo cuando lo vieron. Sakon retrocedió contra la pared y Hirobou no movió ni un solo músculo, sino que parecía que estaba a punto de desmayarse.
Buenos días a ti también, dijo Guren con una pequeña sonrisa, había algo sediento de sangre en ella, por favor, siéntate y trata de no avergonzar más al clan, terminó con un tono glacial en su voz. Sin embargo, luego le guiñó un ojo sutilmente a Naruto, quien se vio obligado a reprimir una sonrisa. Sakon y Hirobou pusieron sus ropas en orden y se sentaron junto a las mesas, ninguno de los dos dijo ni un pío. Naruto tuvo que admitirlo a sí mismo, eso fue realmente entretenido. Cada vez llegaba más gente y sus apariencias desaliñadas y soñolientas se convertían en una fuente constante de diversión. Los comentarios secos y las miradas de desaprobación los hicieron casi romperse y llorar o huir de miedo. No debería disfrutar tanto de eso, ¿verdad? En poco tiempo, la habitación se llenó y el ambiente de repente se volvió completamente opresivo. Podía decir que no esperaban verlo aquí. La incomodidad es tan gruesa que se puede cortar con un cuchillo, murmuró a Guren, es casi placentero. Bienvenidos a mi vida, dijo Guren, bien a todos. Ahora habló, como dije antes, Naruto-san ha venido a compartir el desayuno con nosotros. No está aquí para investigarnos o llevarnos a una batalla desesperada, así que disfrutemos nuestro desayuno como de costumbre. Con eso pareció que se dio la señal para comenzar el desayuno. Varias personas salieron de una de las habitaciones laterales ahora, llevando consigo grandes ollas de lo que para la sensible nariz de Naruto parecía ser algún tipo de pescado. Cuando una de dichas ollas fue puesta frente a ellos, levantó un ojo. De hecho, era pescado, más precisamente sopa. Muy interesante, nunca había desayunado eso. La configuración se hizo rápidamente evidente. Parecían turnarse para ser los que preparaban el desayuno. Aún así, la sopa sabía bien y, por lo que podía decir, también era nutritiva. Naruto miró a su alrededor y en silencio observó al clan Tsubaki durante el desayuno, analizando lo que veía. Jugo se sentó a cierta distancia con Isaribi a su lado. Pronto saldría a trabajar junto a su persona de contacto e Isaribi haría lo que fuera que hiciera todos los días. No era entrenamiento ninja, Naruto sabía que Isaribi se había negado ciegamente a tener algo que ver con eso, así que lo que hizo estaba por verse. Aún así, los dos parecían muy felices, hablando de algo que no podía entender. Isaribi ni siquiera usaba más sus vendas y Naruto podía decir que su piel escamosa estaba retrocediendo constantemente. Me alegra ver que el tratamiento experimental de Tsunade-sensei funcionó. Saku y Kin se sentaron más lejos, Saku había sanado de sus heridas, y junto a ellos se sentó una tercera persona, su compañero de equipo Dosu que había sido incapacitado y envuelto en vendas durante la batalla. Naruto se preguntó qué tan deficiente había sido el tratamiento médico en Otogakure, el chico había sido un desastre lleno de cicatrices debajo de las vendas que cubrían su cabeza, pero ahora su rostro había vuelto casi completamente a la normalidad gracias a Tsunade también. Los tres estaban comiendo en silencio, con una mirada de total concentración en sus ojos. Parecía que se estaban tomando la academia en serio. Sin embargo, en cierto modo, lo más curioso que vio fue que Tayuya era uno de los que venía con la comida. Ver a la mujer feroz y hostil hacer algo como esto voluntariamente fue extraño. El chico había sido un desastre lleno de cicatrices bajo las vendas que cubrían su cabeza, pero ahora su rostro había vuelto casi completamente a la normalidad gracias a Tsunade también. Los tres estaban comiendo en silencio, con una mirada de total concentración en sus ojos. Parecía que se estaban tomando la academia en serio. Sin embargo, en cierto modo, lo más curioso que vio fue que Tayuya era uno de los que venía con la comida. Ver a la mujer feroz y hostil hacer algo como esto voluntariamente fue extraño. El chico había sido un desastre lleno de cicatrices bajo las vendas que cubrían su cabeza, pero ahora su rostro había vuelto casi completamente a la normalidad gracias a Tsunade también. Los tres estaban comiendo en silencio, con una mirada de total concentración en sus ojos. Parecía que se estaban tomando la academia en serio. Sin embargo, en cierto modo, lo más curioso que vio fue que Tayuya era uno de los que venía con la comida. Ver a la mujer feroz y hostil hacer algo como esto voluntariamente fue extraño. No puedo creer lo que ves, lo tomó Naruto-sama, dijo Sakon ahora. Naruto miró al hombre que actualmente estaba sentado a 2 asientos de él, Kimimaro sentado entre ellos. Esa sería una buena descripción, sí, admitió, ver a Tayuya servir comida me da ganas de comprobar si hay un genjutsu. Sakon sonrió maliciosamente. ¿No has escuchado las noticias? Entonces lo tomo, dijo. Ella está loca por su persona de contacto y quiere volverse más femenina para, no se dijo más porque Tayuya estaba pasando por delante de ellos bien. Luego, y sin perder el ritmo, dio la vuelta a la olla y la arrojó sobre la cabeza de Sakon.
cierra tu maldita boca. Gruñó, con el rostro rojo como una remolacha, y al segundo siguiente sus ojos se encontraron con los de él. Naruto, sentado con el cuenco en una mano y los palillos en la otra, arqueó una ceja mientras la miraba, viendo cómo la vergüenza ardía en su rostro. Una respuesta tan masiva por tan poco, solo invitas a más bromas, dijo Naruto mientras Sakon comenzaba a agitarse salvajemente con la olla todavía pegada en su cabeza. Kimimaro ni siquiera estaba prestando atención y simplemente comió. No te irás del distrito hasta que limpies eso, dijo Guren, sin siquiera haberlo mirado. ¿Este tipo de cosas eran estándar? Naruto no lo sabía, solo que Tayuya huyó, le quitó la olla de la cabeza a Sakon y lo dejó empapado en sopa mientras ella se retiraba a la cocina. Oh, hombre, acabo de lavar esta ropa también. Suspiró antes de empezar a comer de nuevo. Naruto sintió una sensación de hundimiento en sus entrañas. ¿Entonces este tipo de cosas eran normales? El clan Tsubaki de repente parecía menos idílico de lo que había aparecido inicialmente, más aún cuando de repente un palito se movió girando por el aire, Kimimaro lo atrapó justo antes de que golpeara su cara. Mirando hacia abajo a lo largo de las filas de mesas, Naruto vio como un par de miembros del clan Tsubaki habían comenzado a pelear por algo y ahora mismo uno de ellos estaba empapado en sopa de pescado y estaba justo en medio de realizar un suplex al hombre responsable. Esto hizo que un tercero derramara su sopa sobre sí mismo y se levantó también, enfurecido. Toda la situación se estaba yendo rápidamente hacia el sur cuando Guren actuó. Justo antes de que se pudiera hacer algo más, una gran púa de cristal salió disparada del suelo debajo de la mesa, la atravesó y se elevó hasta el techo con un crujido ensordecedor. Todo quedó en silencio y Naruto miró a su lado a Guren, quien había juntado sus manos en un sello y actualmente estaba mirando con esperanzas a los dos ofensores. Eso es suficiente, dijo, con la voz un poco temblorosa. Sin embargo, no fue dolor ni vergüenza. No, ahora mismo Guren estaba sonriendo, esa sonrisa sedienta de sangre que tenía cuando estaba realmente excitada, realmente hambrienta de batalla, y simplemente le rogaba al mundo que la rodeaba que le diera una sola razón para luchar. Si lo conseguía, Naruto sabía que quedaría poco de quien luchara. Su sonrisa era amplia, maníaca y mostraba los dientes, los dos shinobi que habían comenzado a pelear ahora se abrazaron con expresiones de puro horror en sus rostros. Ve y ayuda a Tayuya-san en la cocina, continuó Guren, los dos luchadores se alejaron con pequeños aullidos de miedo. Naruto miró a los dos con incredulidad. Raspa todo lo que había pensado sobre este clan, ya era bastante loco que Kimiko tomara a esta gente como blanco al arroz. Suspirando, volvió a comer. Era mejor fingir que nada estaba fuera de lo común, después de todo, él era un invitado. El desayuno pronto se hizo sin intermezos más grandes y Naruto tenía trabajo para hacerlo sin más preámbulos, se levantó para salir después de que terminó la comida. Sin embargo, consiguió compañía hasta las afueras del distrito gracias a Guren. No puedo decir que esperaba un desayuno como ese, le dijo, sin embargo, a pesar de toda la extrañeza, vi una pequeña disfunción realmente problemática. Pareces haber creado un buen hogar para ellos. Lo admitió libremente. La gente aquí era extraña, muchos de ellos tenían problemas profundos, pero lo que había visto insinuaba que era un buen lugar para ellos. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo, dijo Guren, hay mucho trabajo, no menos importante con el equipo que probablemente tendré pronto. Buena suerte con eso, dijo Naruto cuando llegaron al final del distrito, también, gracias por el desayuno, así como por otras cosas. Añadió después de un segundo, pensando en ayer. Todavía estaba avergonzado de sí mismo, especialmente por su acoso sexual hacia Guren. Solo esperaba que su disculpa fuera suficiente para ella, sabía que no era para él. Siempre eres bienvenido aquí, Naruto, dijo Guren y Naruto asintió. Gracias, dijo una vez más, inclinándose ante ella. Hasta más tarde Guren-san. Con eso, dejó el distrito y se fue. El domingo, eso significaba que ni siquiera había trabajo que hacer en los laboratorios. No tenía nada que hacer, nada en absoluto, y al final se dirigió a casa, sin molestarse en revisar el buzón y, en cambio, simplemente colapsó en su cama cuando llegó al dormitorio. Varias horas después encontró a Naruto todavía acostado en la cama, habiendo permanecido allí todo este tiempo. Todo se le había vuelto loco cuando se había acercado a su casa y la sensación de pérdida casi lo había paralizado. Ni siquiera se había molestado en contestar su teléfono cuando sonó hace un par de horas, sino que escuchó el contestador automático mientras grababa el mensaje. Había sido de Rin. Ella le había pedido que se ausentara del trabajo una semana y fue aprobada.
Todavía se sentía débil por todo lo que había sucedido, pero más que nada se sentía avergonzado de sí mismo. Amenazar a los granjeros, intentar imponerse a Guren, ¿de verdad no era mejor que esto? ¿Realmente no era más que un niño roto? Fue tan vergonzoso, admitir estas debilidades. Él no pudo. ¿Qué diablos iba a hacer ahora? El mensaje de Rin decía que ella programaría citas para él durante las próximas semanas, que se acercaría a él. Mientras tanto, ella le había instado a que se tomara las cosas con calma, descansara, le diera tiempo a sus pensamientos e ideas sumergidos para que salieran a la superficie. Naruto estaba consternado por la idea, sin embargo, no había tenido tiempo libre más que días antes. ¿Qué demonios iba a hacer? Lo más probable es que piense en Anko. Fue así como funcionó esto. Piensas lo suficiente en ella y lloras suficientes veces para que al final deje de doler. Odiaba la psicología, sentarse en la cama, se dejaba desahogar con esa ciencia. Era el campo de estudio más mal definido que existía, sin ningún tipo de teoría o paradigma general. Intentó medir y comprender los procesos internos, cosas que no podían ser cuantificado. ¿Cómo diablos se hizo una ciencia seria más allá de la etapa de charlatanería cuando todo lo que trataba era por definición abstracto y subjetivo? Suspirando, se levantó y caminó hacia su cocina para tomar un poco de té. Una vez más, estaba teniendo prejuicios. Vertiendo un poco de agua en la caldera, se recordó a sí mismo que todavía tenía un idioma. Los humanos podían comunicarse, tenían lenguajes con cientos de miles de palabras, que más las reacciones químicas que creaban emociones y traumas eran siempre las mismas, la ira era la misma para todos aunque pudiera manifestarse de varias formas. Obviamente, había áreas grises y partes mal definidas, pero nada peor que eso, podrían abordarse con suficientes datos que podrían adquirirse comunicándose con los sujetos estudiados y luego extrapolados. No, el problema no era que la psicología fuera una pseudociencia, no lo era, era él. Lo que había sucedido lo puso como el infierno. Entonces lo que hay que hacer... Necesitaba lidiar con esto, el jefe de investigación y desarrollo no podía caminar y colapsar tan pronto como surgía un detonante. Espera, desencadenantes. Para Naruto surgió una idea, inspirada en su entrenamiento con explosivos. La mejor forma de deshacerse de los materiales volátiles era dejarlos explotar en un entorno controlado. Se preguntó qué pensaría exactamente Rin de su psicología aficionada ahora que trató de aplicar eso a la psique humana, pero decidió actuar en consecuencia de todos modos. No era de los que miraban fijamente al techo, sino que salió de la casa y se dirigió al centro de la ciudad. Pensando en el tiempo que había pasado con Anko, recordó muchas cosas, lugares y personas y mientras caminaba por Konoha mantuvo los ojos abiertos, haciendo todo lo posible para detectar esos lugares. Iría allí, recrearía las circunstancias de su última visita con Anko allí y luego vería lo que sucedía. Por aficionado que fuera, era mejor que estar tumbado en casa. Por casualidad, su primera parada se convirtió en la casa de té a la que Anko lo había arrastrado esa vez cuando estaba frustrado por los secretos de los ninjas de sangre. Parecería extraño cuando hiciera esto, sin duda, pero no le importaba. En cambio, se acercó al mostrador y comenzó a hablar con la mujer que estaba detrás. Unos minutos más tarde se sentó con una pila gigante de dango, por valor de 50 ryos, junto con una lata de café helado. Anko había sido demasiado tacaña para conseguir té de verdad esa vez. Al abrir la lata, Naruto se congeló. ¿Cómo le había ido ese día? ¿Había tomado primero un bocado de dango o un trago de café? ¿De acuerdo, qué era esto? ¿Se estaba volviendo tan obsesivo? Naruto gruñó y tomó un sorbo de café. Desconectando su mente lo mejor que pudo, se sentó allí, vaciando lentamente la lata mientras masticaba el dango. Podía ver por qué a Anko le había gustado tanto el dango, que era una comida bastante buena. Se le ocurrió ahora, casi podía ver el rostro de Anko, la sonrisa más ancha y más devoradora de mierda que jamás había visto en su rostro. Maldita sea, señor Hielo. Ella pareció decir, ya es hora de que reconozcas la comida de los dioses. Un solo palo de dango colgaba de entre sus dientes mientras lo decía, su voz un tanto apagada por el hecho de que hablaba con los dientes apretados. Feliz, despreocupado, entusiasta y aleatorio. Ese lado de Anko era uno que parecía haber pasado por alto a la mayoría de la gente. Su promiscuidad, surgida de su soledad, eclipsaba eso y había hecho que la vieran como una puta. Pero en verdad, la verdadera Anko había sido una bromista más que una puta, siempre había sido en muchos sentidos una niña, impulsiva y despreocupada. ¿Cómo había sucedido eso? Anko se había aferrado a su niño interior a través de todo lo que pasó.
Si bien se convirtió en algo más siniestro, todavía estaba allí. Él se había hecho añicos y había sido recreado como un clon de Orochimaru. ¿Significaba eso que Orochimaru no había presionado a Anko con tanta fuerza? ¿O simplemente había sido más débil? Roon. No necesitaba que Anko estuviera aquí para saber qué habría dicho en respuesta a eso. Incluso haría esa cosa en la que rebuznaba como una oveja cuando lo decía. Debilidad y debilidad, debe haber sido una cuestión de diferentes mecanismos de afrontamiento. Para Naruto, obedecer y convertirse en lo que Orochimaru quería era la forma más fácil. Anko se había negado, arremetido y se había vuelto cada vez más aleatoria y despreocupada en su actitud. ¿Y si él también hubiera seguido ese camino? Cuando era niño, se había parecido a Anko en muchos aspectos, amando las bromas y siendo infamemente ruidoso. ¿Cómo se habría visto eso? Los dos locos estudiantes de Orochimaru se habrían herido el uno al otro, desafiándose el uno al otro al nivel de lo absurdo. Naruto podía decir eso. Ninguno de los dos hubiera respaldado los desafíos si el otro no lo hubiera hecho. Podía imaginarse a los dos destrozando el monumento al Hokage, pintando a los Hokages para que parecieran travestis y cosas por el estilo. Temblando un poco, Naruto se alegró de que ese no hubiera sido el caso. Aún así, si hubiera sido esa persona, sin duda lo habría disfrutado, masivamente. Dos guisantes silvestres en una vaina. Si hubieran hablado de esto entre los dos, Anko habría preguntado ahora por qué había elegido ser tan aburrido. No creo que haya elegido, pensó para sí mismo, recostándose mientras miraba al cielo, simplemente resultó así. Orochimaru se había propuesto hacer de Naruto una copia al carbón de sí mismo. Sabiendo lo que el hombre había sabido, el jutsu que tenía a su disposición, era una pregunta genuina de lo que el hombre había planeado. Uno de los jutsu más preocupantes que Naruto había visto documentado hablaba de una transferencia mental real. El usuario se introdujo en la mente de la víctima, selló la mente de la víctima y se apoderó del cuerpo como un parásito. Una técnica repugnante más allá de las palabras, pero, de nuevo, esa era una buena descripción de Orochimaru. Si no hubiera sido por Anko, quien había estado allí para lanzar llaves inglesas en todo lo que hizo Orochimaru, se habría mantenido leal a su maestro, al final siendo utilizado por el hombre psicópata como su nuevo cuerpo. Anko había sido su ángel de la guarda. A través de sus métodos aleatorios y vacilantes, ella lo había salvado, una vez con certeza, tal vez incluso dos veces. Y ni siquiera había podido ayudarla a tener una vida mejor. ¿Por qué no él en su lugar? El que no quería nada como era. Porque ella, que quería tanto más. La culpa del superviviente. La mente de Naruto se aferró a ese detalle al instante. Ahí lo tenía, le debía tanto a Anko y no había podido hacer nada por ella. Había una enorme fuente de pesar y angustia. Tendría que recordar eso. Sacó un pequeño bloque de notas, garabateó los detalles y se lo guardó en el bolsillo. Tomando un palo de la pila de dango que aún tenía, por valor de 40 ryo, continuó. Los clientes, ese pueblo que tenía Lee, que no había mencionado al ninja desaparecido de rango A obligándose a ser racional, concluyó amargamente que si el Hokage, la administración y, de hecho, el propio Morino y Vicky no habían llegado a la conclusión de que los clientes habían mentido, entonces era bastante rico que dijera que sí. Tan rico como estaría fuera de él hablar de confianza al hacer eso demostraría la falta de confianza que tenía por sus compañeros shinobi. Tenía un sabor amargo, como cenizas en la boca, pero los campesinos tuvieron que ser exonerados de todos los cargos. Un pensamiento errante se deslizó en su cabeza de que tal vez al menos podría hacer algo pequeño. Ir al pueblo y amenazar a los pueblos con un sangriento asesinato por lo que tal vez habían causado. Naruto se abofeteó a sí mismo en la cara ahora. ¿Qué tan estúpido no era eso? Petty, inútil y satisfaciendo solo sus impulsos más bajos. Ese no era su papel para ser, Era lo que era, la realidad innegable e inmutable le sonrió en la cara. Anko estaba muerta. No había nada que hacer al respecto, ningún trato que hacer, ninguna técnica mágica que... Naruto abrió los ojos de par en par ahora, recordando algo. Su segunda visita a esta casa de té terminó como la primera, y se fue en un remolino de hojas mientras se dirigía a casa lo más rápido que podía. Reapareciendo justo afuera de la puerta de su apartamento, Naruto se arrojó y abrió uno de los casilleros en el pasillo. Detrás de una trampilla secreta en la pared, había escondido uno de los pergaminos que le había quitado a Orochimaru antes de matarlo. El pergamino era tan grande como su antebrazo y también tan grueso, con un sello protector y una envoltura de seda roja. Era una colección de Kinjutsu que se había prometido a sí mismo realizar algún día.
Hoy resultó ser ese día y Naruto encendió la lámpara de su escritorio mientras casi volaba hacia su silla, abriendo el pergamino para comenzar a leerlo. Sus ojos lo atravesaron frenéticamente y después de unos 5 segundos lo vio, algo que hizo que su corazón latiera con fuerza. Se había equivocado, realmente había una técnica mágica que podía traerla de regreso. Edo Tensei, Impure World Resurrection. Una técnica de invocación que devolvía a la gente de entre los muertos si leía el pergamino correctamente. Tomando varias respiraciones profundas, Naruto se llevó una mano a la boca para morder el puño para calmarse. Tenía que leer esto con atención, si malinterpretaba algo aquí sería catastrófico. Vertiéndolo con cuidado, vio cómo funcionaría la técnica. Se basó en 2 cosas. En primer lugar, la técnica necesitaba una muestra de ADN de la persona que iba a resucitar. En segundo lugar, un sacrificio humano. Eso tenía sentido, pensó Naruto. Acción y reacción, el esfuerzo que pones en algo definió el resultado final. El alma del sacrificio se usó como energía para la técnica y fue expulsada de su cuerpo, por lo que el ADN del que iba a ser resucitado podría usarse para implantar esa misma alma en el cuerpo. Naruto tuvo que detenerse nuevamente para respirar, inclinándose hacia adelante se apoyó la frente con la mano y trató de no hiperventilar. Todo estaba ahí. Faltaban algunos bits, pero en realidad fue solo para conectar los puntos para completarlo. Sin embargo, a pesar de los intentos de Orochimaru de derribarlo y a través de la constante intromisión de Anko, Naruto había adquirido un rasgo específico que permanecía duro como el acero en él, un rasgo que ahora se aferraba a todo, bloqueándolo con un agarre salvaje y negándose a soltarlo. Su código ético. Ser lo más minucioso posible con todo. Esforzarse siempre por comprender plenamente las implicaciones y consecuencias de lo que creó. Hacer sus descubrimientos con medios distintos a la miseria humana. Estaba revestido de hierro y ni siquiera ahora podía abstenerse de considerar esos factores. En primer lugar, se declaró explícitamente que el alma utilizada para impulsar este jutsu se disolvía, se usaba como fuente de energía y se deshacía cuando se usaba. Eso no solo implicó la aniquilación total de esa persona, sino que lo declaró abiertamente. Fue un asesinato más que un asesinato, sin mayor motivo que su dolor. En segundo lugar, incluso si tuviera éxito con esto, ¿a qué conduciría eso? Las barreras de la muerte se rompieron, si esa no fuera una lata de gusanos para romper, ¿qué sería? ¿Qué tan buscado no sería este jutsu, ahora que cada gran líder o compañero querido podría regresar? Y con el apéndice de las notas de este pergamino, el apéndice que detalla cómo se podía controlar el alma invocada, eso lo empeoraba aún más. No solo se podían traer de vuelta los reyes muertos y similares, incluso se podían controlar de esa manera. En tercer lugar, si este jutsu hizo lo que prometió, eso significaría que la otra vida, en cualquier forma, realmente existía. Arrancaría a Anko de la otra vida, del lugar al que había llegado allí, llevándola de regreso a un lugar donde ya no pertenecía solo por sus propios deseos. Sin saber nada más de la otra vida, Naruto tendría que asumir que era uniforme para todos, lo que significa que Anko se quedaría sin la familia que estaría esperando allí. Cuarto, convocar a los muertos a la vida, Konoha había prohibido incluso la experimentación humana. Tomaría días terminar este jutsu, días durante los cuales sería un objetivo gigante para la investigación de Itachi. Naruto acababa de lograr construir una buena reputación en Konoha, si lo atrapaban con esto, todo lo que se perdería, el clan Tsubaki también se mancharía irrevocablemente por su asociación con él. Maldita sea, Naruto miró fijamente el documento, dándose cuenta lentamente de cuánto podía cambiar este jutsu. Para bien y para mal. Orochimaru no se había preocupado en lo más mínimo por las repercusiones, solo por las ganancias cuando hizo sus descubrimientos. Era casual, resuelto y francamente crudo en su investigación, cosas que horrorizaban a Naruto por completo. Naruto quería una investigación clara, lo más controlada posible y realizada de tal manera que las consecuencias pudieran y serían tratadas. Y realmente este fue el vértice de la desquiciada investigación de su maestro. Pero podría devolverle a Anko. Realmente estaba ahí, realmente era posible. Y además, podía matar a un asesino trastornado que nadie echaría de menos. ¿Esperarlo? ¿Cuándo exactamente se había permitido ese tipo de lógica cretinosa? Una vida era una vida en lo que respecta a su investigación. En el instante en que comenzaste a elegir qué personas eran más o menos dignas de la vida, invitaste a toda una escala de valores de diferentes personas, una escala que se haría sin ninguna teoría general sensata y, por lo tanto, no sería más que una escala de mierda arbitraria que no es digna de ser tomado menos en serio.
Golpeando su mano contra la mesa en una repentina explosión de ira, Naruto respiró hondo antes de enrollar el pergamino por completo y verter sobre las filas de texto en su totalidad. Sí, todo se trataba del Edo Tensei. No quedaba nada más. Durante unos minutos se sentó allí, sosteniendo un lápiz en la mano mientras trataba de ver qué derivaciones de esto era posible. Pasaron 5, 10 y 15 minutos, Naruto suspirando al final. No, no había nada aquí, era demasiado como un jutsu de punta de lanza especializado. La investigación señala que cuando se desarrolló sería una mina de oro, pero el jutsu terminado era casi inútil en términos de lo que podría derivarse de él. Con eso concluido, Naruto sacó otro pergamino de su escritorio, lo abrió y lo extendió sobre una mesa. Este estaba adornado con una serie de complejos anillos hechos de marcas y en el medio había una pequeña área intacta por la tinta. Enrolló el pergamino de Edo Tensei y lo puso allí. Ahora hizo 2 sellos, que terminaron en el sello del tigre, y el pergamino de Edo Tensei estalló en llamas en segundos. El humo fue absorbido por el pergamino mientras ardía ferozmente, casi explosivamente. Naruto se sentó con la espalda contra el respaldo mientras veía el pergamino explotar a solo unos pies de su rostro, las ondas de choque y el humo siendo devorado por el pergamino. Si traía de vuelta a Anko sacrificaría su posición en la aldea, el frágil futuro del clan Tsubaki, su código ético y lo más probable es que Anko lo golpeara en la cara lo primero que hiciera. Abriría una lata de gusanos diferente a cualquier otra cosa y desataría algo que Naruto creía que no podía controlar de verdad. Ningún invento suyo lo dominaría jamás. Él era el maestro de su vida y lo que salió de ella, no una creación trastornada dejada por su maestro. Lo siento, Anko, pensó para sí mismo, pero no puedo hacer esto, no por ti. Observó con una sensación de entumecimiento cómo su única esperanza de volver a verla se consumía y se convertía en cenizas que finalmente se arremolinaban y desaparecían en el pergamino también. Sin embargo, a pesar de eso, había algo que le hizo ver a Anko frente al ojo de su mente, sonriéndole con un palito de tango en la boca. Quería que ella fuera feliz, ¿y cómo podía hacerlo convirtiéndose en Orochimaru? Encontró algo de consuelo en esto, incluso cuando las lágrimas lentamente comenzaron a correr por su rostro una vez más. Unas horas más tarde, el día se había convertido en tarde avanzando hacia la noche, cuando sonó en la puerta. Naruto, que había pasado el día leyendo un libro, sintió una repentina punzada de renuencia a abrir al principio. Quienquiera que fuera, no era nadie a quien quisiera ver. Sin embargo, cerró el libro y se golpeó una vez en la cabeza con él. Estaba siendo irracional de nuevo. Levantándose de la cama, caminó hacia la puerta y la abrió, viendo poco antes de que su hermana pequeña lo tirara en picado. Kimiko se estrelló contra su sección media, envolviendo sus brazos alrededor de él incluso cuando él tropezó hacia atrás. ¿Estás bien, Lisan? Preguntó, Naruto escuchando la urgencia en su voz, ¿hay algo que pueda hacer por ti? Siento mucho que esté muerta, desearía que hubiera algo que pudiera hacer, la boca de Kimiko continuó balbuceando y Naruto se encontró a sí mismo gimiendo. Por el amor de... Suéltame. Dijo, empujándola fuera de él y aterrizándola en el suelo. Inclinándose para agarrar su cabeza, Naruto miró directamente a los ojos de Kimiko, viendo que estaban rojos. ¿Había estado llorando? Por todo su rostro estaban las marcas del tipo de tristeza estúpidamente genuina y completa que solo ella podía mostrar aparentemente. Lo que iba a decir murió en su boca y finalmente suspiró. Ven aquí, Kimiko, dijo, llevándola a la cocina, donde se sentó en una silla y le indicó que se sentara en otra. Por un segundo, su hermana pequeña vaciló, luego ella se sentó también. ¿De qué estás hablando? Le preguntó, dímelo directamente. Me refiero a la muerte de Anko Nee-chan, dijo Kimiko, me enteré ayer y vine aquí, pero tú no estabas aquí y me asusté y pensé, estaba empezando a balbucear. Tranquilo. Naruto le dijo con fuerza, Kimiko se estremeció y se tranquilizó. Naruto suspiró una vez más, echándose hacia atrás mientras se frotaba los ojos con una mano. Esto iba a ser complicado. No tienes que preocuparte por mí, Kimiko, dijo finalmente, inclinándose hacia adelante de nuevo, soy un hombre adulto. Lo que pasó es doloroso, mucho, y siento que todo es inútil. Pero no necesito que me cuides. Apenas conocías a Anko, así que ¿por qué estás tan disgustada? Ella era importante para ti. Kimiko dijo. Yo, sé que no me agradaba mucho en cierto modo. De hecho, a veces deseaba que muriera, sentí que me estaba quitando a mi hermano mayor, miró a sus pies ahora. Naruto sabía bien que era solo un niño hablando, un niño ignorante cuyas palabras no deberían tomarse tan en serio.
Sin embargo, se sintió como una puñalada en las entrañas cuando escuchó lo que Kimiko había querido. Le tomó un poco de esfuerzo mantener la calma. Pero ahora, continuó Kimiko, me siento como una persona horrible por haber querido eso, siento que haría cualquier cosa para recuperarla para que no tuvieras que lidiar con todo esto. Por todos los dioses, ella realmente estaba destrozada por todo esto y Naruto recordó una vez más el enorme abismo entre ella y él en cuanto a emociones. ¿Y qué iba a hacer? No tenía fuerzas para gritarle ahora y después de un rato habló. No te preocupes, Kimiko, le dijo, no te reprenderé por nada. Pero esto es algo con lo que tendré que lidiar por mi cuenta. No necesitas involucrarte en esto, no deberías. Pero aún así, gracias por venir. Kimiko lo miró ahora, con los ojos todavía llenos de lágrimas, y después de un rato se levantó de la silla y casi corrió alrededor de la mesa, arrastrándose hasta su regazo donde procedió a abrazarlo. ¿Puedo al menos abrazarte? Preguntó y Naruto encontró el abrazo repentino, no brusco como su entrada, lo que hizo que casi se estremeciera. Sus pequeños brazos estaban calientes y se aseguró de no abrazarlo con demasiada fuerza. Hizo algo, de hecho hizo mucho, y Naruto se sintió casi abrumado por los sentimientos que lo inundaron. Al final, él le devolvió el abrazo, envolviendo sus brazos alrededor de su hermana pequeña y abrazándola, un brazo sujetando su cabeza y el otro bajo sus brazos. ¿Puedes?, susurró en voz baja, sin poder decir mucho más y en su lugar se aferró a su hermana, apretándose con fuerza durante un par de segundos mientras se tragaba las lágrimas. Se encontró ante un hecho innegable, uno que había sido cierto todo el tiempo, pero que le era posible darse cuenta solo ahora. Amaba a su hermana pequeña, esta pequeña, impulsiva y a veces tonta como una chica rockera Kimiko, la amaba tanto que de repente no supo qué hacer con todo eso. Naruto se dio cuenta en ese momento de lo que significaba desbordarse de emociones, no había forma de que él lo canalizara, no había forma de expresar realmente cuánto significaba para él la niña ahora acurrucada en su regazo mientras lo abrazaba. Ya no estaba solo, no, nunca lo había estado. Durante todo este tiempo, desde que ella había comenzado a acosarlo, ella había estado aquí. Gracias Kimiko, pensó para sí mismo, te amo. Eran palabras que no podía decir, cosas que quizás nunca podría expresar, pero Namikaze Naruto en este momento entendió que se preocupaba por ella tanto como alguna vez se había preocupado por algo o alguien. Haría cualquier cosa por ella, podía admitirlo descaradamente en este momento. El hermano y la hermana permanecieron así, abrazados durante mucho tiempo, Kimiko no tenía ni idea de lo que le había enseñado a su hermano en ese momento.